Ante la creciente tensión internacional y el temor generalizado a una inminente tercera guerra mundial, el mundo se ve atraído por el caos y la discordia que parecen estar presentes en todos los rincones del mundo. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, la pregunta que todos se hacen es: ¿estamos a punto de experimentar las devastadoras consecuencias de otro conflicto global? Las estadísticas son una noticia sombría, ya que un asombroso 73% de la población mundial cree que una tercera guerra mundial no solo es posible, sino que probablemente tendrá lugar en los próximos 25 años. Los conflictos en Ucrania e Israel están a la vanguardia de estas desgarradoras predicciones, captando la atención colectiva de los medios de comunicación del mundo, y señalando posibles precursores de una crisis global. Específicamente, la invasión de Rusia en Ucrania no solo ha incitado miedo en los ciudadanos ucranianos, sino que también emana ansiedad a escala global. El conflicto, que ha sido recurrente a lo largo de los siglos, se considera un precursor de una inminente guerra global, que incita a las naciones a tomar partido en la lucha entre fuerzas. Los gritos de sufrimiento del Medio Oriente, particularmente la guerra prolongada en la Franja de Gaza, se suman al estado de ánimo inquietante que parece omnipresente en todo el mundo. Al 28 de marzo de 2024, cifras horribles suman las víctimas del conflicto. Se han perdido trágicamente la alarmante cifra de 32.552 vidas, mientras que otras 74.980 personas han resultado heridas en menos de un año. Las agresiones entre naciones en conflicto continúan aumentando, y el discurso político degenera en intercambios mordaces que sientan un precedente peligroso. La difícil relación entre Estados Unidos y China se intensifica a medida que se intercambian amenazas militares sobre Taiwán, cambiando enormemente el panorama geopolítico global. A medida que cierta discordia se hace más evidente, las súplicas diplomáticas y las conversaciones de paz avanzan para tratar de aliviar la situación. Sin embargo, con cada punto muerto alcanzado y cada tratado roto, el mundo se acerca cada vez más al precipicio de un conflicto con consecuencias que la humanidad apenas puede comprender. No es un incidente aislado, las repercusiones de la guerra de Ucrania han impactado profundamente la economía global, provocando un resurgimiento de la Guerra Fría y desencadenando sanciones económicas generalizadas. En consecuencia, la gente corriente yacía despierta por la noche, no simplemente por miedo al siniestro rugido de la guerra, sino también por la incertidumbre económica. El mundo espera con gran expectación el siguiente acontecimiento, convirtiéndose cada momento en una agonizante cuenta atrás para un futuro que alguna vez fue solo un pensamiento de pesadilla. ¿Puede la escala de la política global amplificar las voces de quienes anhelan la paz o los tambores de la guerra resultarán ensordecedores? Desde los avances tecnológicos que hacen que las guerras sean más eficientes hasta las numerosas crisis que amenazan el orden global, la posibilidad de una tercera guerra mundial parece preocupantemente más cercana que nunca. Por alarmante que parezca, los líderes mundiales continúan blandiendo sus espadas, respondiendo con la retórica beligerante del preludio más que con las intenciones pacíficas de resolución. Los fuertes ecos de la historia que se repite resuenan en nuestros oídos. Cuando se formaron las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial con el propósito expreso de evitar tal cataclismo, se esperaba que este tipo de guerra a gran escala quedara relegada para siempre al pasado. Pero la esperanza se está volviendo más escasa, y el miedo más abundante a medida que el mundo observa y espera. En tiempos como estos, es importante recordar los inquietantes retratos de guerra extraídos de las tragedias de dos guerras mundiales. Las experiencias vividas por innumerables supervivientes deberían ser potentes recordatorios de cuán destructiva e inútil puede ser la guerra, y servir como un llamado de atención a la paz. Si hay alguna lección que aprender de la historia es que no hay ganadores en la guerra. Independientemente de los objetivos políticos o económicos, el crudo costo humano no puede ni debe pasarse por alto. Se destruyen vidas inocentes y se asolan sociedades en busca de victorias esquivas. A medida que las naciones afirman su dominio y trazan sus líneas de batalla, el sentimiento público pasa incómodamente de un miedo al siguiente. El aumento de las tensiones es palpable, perturba el equilibrio de las relaciones internacionales, y amenaza con revertir la paz que tan precariamente hemos mantenido. En medio de todo esto, un rayo de esperanza emerge de la más improbable de las fuentes. La sociedad civil, impulsada a actuar por el espectro de la guerra, está expresando su demanda de paz, y participando en una variedad de acciones para prevenir la escalada de violencia. Es a través de tales esfuerzos colectivos que se puede prevenir la posibilidad de una guerra. Ante la catástrofe potencial de una tercera guerra mundial, es importante que empecemos a buscar soluciones en lugar de reflexionar sobre el problema. Quizás sea hora de un reexamen serio de nuestra arquitectura de seguridad global, una revisión de los sistemas existentes para crear un entorno que priorice la paz y la sostenibilidad. El sueño de un mundo sin guerra puede parecer descabellado y utópico, pero ante un desastre global casi seguro, este sueño debe perseguirse.
Al final, el objetivo no es simplemente evitar un único conflicto, sino construir un futuro en el que la guerra ya no sea un medio viable para resolver disputas. Hemos vivido períodos de crisis anteriores. La Guerra Fría, la crisis de los misiles cubanos, y otros momentos similares de tensión extrema fueron desactivados con éxito. Pero cada vez que bordeamos el borde del precipicio, hay más en juego. El costo de otra guerra mundial, si permitiéramos que sucediera, sería incomparablemente catastrófico. Mientras el mundo pasa de una noticia a otra, la pregunta roe nuestra conciencia colectiva: ¿estamos a punto de experimentar la terrible experiencia de otro conflicto global? La respuesta, hasta cierto punto, está en nuestras manos. ¿Permitiremos que el miedo y la discordia nos conduzcan hacia un camino de destrucción, o nos mantendremos unidos para allanar el camino hacia un futuro de paz? El tamborileo recurrente de la guerra es un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz. Es una invitación para que reevaluemos nuestras prioridades y nos comprometamos con el diálogo, la diplomacia y el respeto mutuo. Solo trabajando juntos para abordar las causas profundas del conflicto podremos esperar crear un mundo donde la guerra sea un recuerdo antiguo y lejano. En conclusión, el mundo se encuentra en una encrucijada, y lo que está en juego no podría ser mayor. La posibilidad de una tercera guerra mundial se cierne siniestramente, proyectando una larga sombra que amenaza con consumirnos a todos. Sin embargo, no debemos sucumbir al miedo. Es cuando nos enfrentamos a las pruebas más duras que el espíritu indomable de la humanidad brilla más. Puede parecer simplista, incluso ingenuo, pero la paz comienza con nosotros. En nuestros hogares, en nuestras comunidades y en nuestros países, tenemos el poder de promover la tolerancia, la comprensión y la compasión, piedras angulares de un mundo pacífico. Y si podemos hacer eso, si podemos salvaguardar estas virtudes del espectro del odio, la división y la intolerancia, entonces tal vez haya esperanza de un futuro mejor después de todo. Por ahora, el espectro de una tercera guerra mundial continúa proyectando su larga sombra, pero es precisamente cuando estamos en nuestro punto más vulnerable cuando se pone a prueba nuestra capacidad de esperanza y resiliencia. Es un testimonio de nuestra capacidad para superar obstáculos aparentemente insuperables y salir fortalecidos, forjando un camino hacia un futuro pacífico. El horror de la guerra no está solo en la calamidad que causa, sino en el futuro que roba, y las heridas que inflige al espíritu humano. Por eso debemos trabajar, todos los días, para construir un mundo donde el sueño de la paz sea una realidad, donde las guerras no sean parte de nuestro presente, y donde no sean parte de nuestro futuro. Los cambios globales de poder desempeñan un papel crucial en la determinación del destino de la humanidad y, como seres humanos, tenemos una opción: podemos alimentar los fuegos de la división o podemos trabajar juntos para apagar las llamas del conflicto. En resumen, mientras lidiamos con la posibilidad de una tercera guerra mundial, recordemos que tenemos el poder de remodelar la narrativa. Si nos mantenemos informados, alzamos la voz a favor de la paz, y nos dedicamos a fomentar la comprensión y la cooperación, podemos alterar el curso de la historia, alejándola del precipicio de la guerra y los conflictos globales. Nuestro viaje hacia la paz y un mundo libre de conflictos continúa. Pero mientras tengamos la voluntad de luchar por un futuro mejor, ningún desafío será demasiado grande ni ningún objetivo demasiado elevado. Trabajemos de la mano, por el bien de hoy y de mañana, para nuestros hijos y sus hijos. Juntos podemos construir un mundo donde la guerra se convierta en un recuerdo lejano y la paz en la norma predominante. El mundo está al borde de una era sin precedentes. ¿Será una era de reunificación, colaboración y paz, o una era de división, competencia y guerra? La elección, como siempre, es nuestra. Elijamos sabiamente, porque el futuro de la humanidad depende de este momento crucial de nuestra historia compartida. De cara al futuro, el cauteloso optimismo por la paz global sigue parpadeando. Que no se apague con el pesimismo de los temores de un tercer mundo. Más bien, que sirva como faro guía, conduciendo al mundo hacia un sueño utópico, un futuro libre de las cadenas de la guerra y resplandeciente con la promesa de paz. La coexistencia pacífica de las naciones no es un sueño utópico sino una realidad tangible que puede y debe lograrse. Mientras la humanidad se precipita hacia un futuro incierto, agobiada por el espectro de la guerra, es más crucial que nunca redoblar nuestros esfuerzos, revitalizar nuestro compromiso y trabajar diligentemente hacia un objetivo común de paz global. Por muy desalentadora que pueda ser la perspectiva de la próxima guerra, el hecho es que está en nuestro poder evitar tal catástrofe. Si nos mantenemos unidos, si elegimos la paz en lugar del conflicto, podemos reescribir el destino de la humanidad. Trabajemos incansablemente, no por la posibilidad de la paz, sino por su inevitabilidad. La inevitabilidad de la paz, que alguna vez fue una mera visión evocada por los esperanzados, ahora se cierne tentadoramente.
Las batallas que debemos librar no son en campos de batalla distantes, sino dentro de los límites de nuestros propios corazones y mentes, mientras nos esforzamos por defender los valores de la paz, la tolerancia, la comprensión y la compasión. Llegará un momento en que el espectro de la guerra retrocederá en el pasado, sus ecos no son más que un espeluznante susurro negándose a morir. Mientras la humanidad avanza con cautela, que nuestra misión colectiva sea garantizar que llegue ese día. Un mundo sin guerra no es un sueño imposible, sino un destino por el que debemos esforzarnos. Anclada en la creencia en lo posible, la humanidad desafía las sombras que se avecinan. A medida que las narrativas de la historia se despliegan en nuestra conciencia colectiva, continuamos escribiendo nuestro viaje hacia la esquiva panacea de la paz. Demos los pequeños pasos mientras nos atrevemos a soñar el gran sueño. Todo comienza con nosotros. Gracias por vernos y esperamos debatir sobre nuevos temas de interés. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para más temas como este. Os leeré a todos en comentarios. Gracias.